Es un lunes por la mañana, cuando el mundo de Marcos Santamaría se desmorona en 1000 pedazos. CEO de una multinacional de 3,2 mil millones de euros, está a punto de entrar en la reunión más importante de su carrera, cuando una niña de 8 años con ropa gastada y ojos que brillan de esperanza le bloquea el camino. «Mamá dijo que volverías», susurra sosteniendo fuerte una fotografía desgastada. Pero Marcos nunca la ha visto antes. No sabe quién es esa niña, ni por qué lo está buscando. Y cuando mira la foto que ella le ofrece, se ve a sí mismo abrazado a una mujer que cree haber olvidado para siempre. Lo que descubrirá en los próximos minutos cambiará no solo su vida, sino el destino de ambos. La Torre Caleido se alzaba en el cielo gris de Madrid como un gigante de cristal y acero, reflejando las ambiciones y sueños de miles de personas que cada día atravesaban sus puertas. En el piso 42, Marcos Santamaría se ajustaba la corbata Hermès frente a la enorme ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un imperio por conquistar. A los 45 años, Marcos era la encarnación del éxito moderno. CEO de Santamaría Industries, una multinacional que había transformado de pequeña empresa familiar en un coloso de 3,2 mil millones de euros, su nombre aparecía regularmente en las portadas de Forbes y Fortune. Divorciado desde hacía 5 años, sin hijos, había dedicado cada momento de su existencia a la construcción de un imperio que lo había convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos de España. Esa mañana de noviembre tenía una cita crucial con inversores japoneses, que podía valer más de 500 millones de euros. Había preparado cada detalle durante semanas, estudiado cada número, analizado cada posible objeción. Era el tipo de acuerdo que define una carrera, que transforma un éxito en una leyenda. Mientras se dirigía hacia la sala de reuniones con paso decidido, sus asistentes lo seguían como un ejército disciplinado, poniéndolo al día sobre los detalles de último minuto. Los tacones de los zapatos ingleses resonaban en el mármol pulido, mientras su mirada fría y calculadora repasaba mentalmente los puntos clave de la presentación. Fue precisamente mientras atravesaba el vestíbulo principal que la vio. Una niña de 8 años, con cabello castaño desordenado y ropa que había visto días mejores, estaba sentada en uno de los sillones de cuero de la recepción. Sus ojos grandes y oscuros lo seguían con una intensidad que lo golpeó como un puñetazo inesperado. Cuando sus miradas se cruzaron, la niña se levantó lentamente, sosteniendo algo apretado entre las manos. Marcos ralentizó el paso, confundido. ¿Cómo era posible que una niña hubiera llegado hasta ese piso sin autorización? ¿Dónde estaban los sistemas de seguridad? Pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, la pequeña se le acercó con pasos inseguros, pero determinados. La niña alzó los ojos hacia él, y en ese momento Marcos vio algo que lo perturbó profundamente. No era miedo lo que brillaba en esos ojos oscuros, sino esperanza. Una esperanza pura y desesperada que parecía aferrarse a él como un náufrago a una balsa. Sin decir palabra, la niña le ofreció lo que tenía en la mano. Una fotografía vieja y desgastada, con las esquinas estropeadas por el tiempo y las manos que la habían tocado demasiadas veces. Marcos la tomó automáticamente y lo que vio lo heló. En la foto estaba él, pero un él de hace 20 años, más joven, con menos arrugas alrededor de los ojos, el cabello aún completamente negro. Estaba abrazado a una mujer hermosa, con cabello castaño y ojos que sonreían a la cámara. Detrás de ellos se veía el mar, quizás la Costa del Sol, y ambos parecían felices de una manera que Marcos había olvidado que se podía hacer. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Sus asistentes seguían hablando, pero sus voces llegaban amortiguadas, como si vinieran de muy lejos. La niña lo miraba con esos ojos enormes, esperando una reacción que él no lograba dar. Fue entonces cuando la pequeña abrió la boca y pronunció las palabras que cambiarían todo. Mamá le había dicho que él volvería, que debía esperarlo, porque las personas que se aman de verdad siempre se reencuentran. Marcos miró de nuevo la fotografía, luego a la niña, luego de nuevo la fotografía.
Los recuerdos comenzaron a emerger como burbujas de aire desde profundidades que había creído sellar para siempre. Elena Martínez, la mujer que había amado perdidamente 20 años antes, cuando aún era un estudiante universitario lleno de sueños y sin ambiciones concretas. Pero Elena pertenecía al pasado, a una vida que había abandonado deliberadamente cuando había elegido la carrera en lugar del amor. No la había vuelto a ver en 19 años, desde esa terrible noche en que le había dicho que tenía que elegir entre ella y el futuro que se estaba construyendo. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué tenía una foto de él y Elena? Sus asistentes comenzaron a notar que algo no iba bien. Marcos estaba inmóvil como una estatua, sosteniendo esa fotografía y mirando fijamente a una niña que no debería estar allí. Uno de ellos se acercó para preguntarle si se encontraba bien, pero Marcos no lograba responder. La niña, viendo su confusión, hizo algo que lo desconcertó completamente. Le tomó la mano libre con sus pequeños dedos fríos y le sonrió con una dulzura que le rompió algo dentro del pecho. En ese momento, Marcos Santamaría, el hombre que controlaba miles de millones y decidía el destino de miles de personas, se dio cuenta de que se encontraba frente al misterio más importante de su vida. Y por primera vez en 20 años, el dinero, el poder y el éxito le parecieron de repente insignificantes ante esa pequeña mano que apretaba la suya. Marcos miró fijamente a la niña mientras el caos de la oficina continuaba a su alrededor. Con voz ronca, le preguntó cómo se llamaba. Ella respondió con simplicidad: Lucía Martínez. Y su madre era Elena, la mujer de la fotografía. El nombre golpeó a Marcos como un rayo. Elena Martínez, la estudiante de literatura que había amado perdidamente 20 años antes, cuando aún era un estudiante lleno de sueños. Elena, que leía a Neruda al atardecer y creía que el amor podía vencerlo todo. Marcos se arrodilló para ponerse a la altura de Lucía, ignorando las miradas atónitas de los empleados. En los rasgos de la niña reconoció algo familiar: la forma de los ojos, la manera de inclinar la cabeza, incluso ese pequeño lunar cerca de la oreja que él siempre había tenido. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, Marcos preguntó dónde estaba Elena. Lucía bajó la mirada explicando que su madre estaba muy enferma en el hospital desde hacía meses. Los doctores decían palabras difíciles, pero sabía que quizás no volvería más a casa. Lucía continuó contando que vivía con la abuela, pero ella también estaba enferma. Elena siempre le había hablado de Marcos, mostrándole esa fotografía, diciéndole que si le pasaba algo, debía encontrar a ese hombre, porque él la había amado de verdad. Los recuerdos explotaron en la mente de Marcos. Elena riéndose, Elena llorando cuando él trabajaba demasiado, Elena suplicándole que no cambiara. Y luego esa noche terrible, hace 20 años, cuando había tenido que elegir entre ella y la carrera. Ella había elegido quedarse en su ciudad universitaria. Él había elegido marcharse. Con voz temblorosa, Marcos preguntó a Lucía cuándo había nacido. Ella respondió orgullosa: 15 de agosto, cumpliría 9 años. Marcos hizo los cálculos. Agosto, hace 9 años. Elena había quedado embarazada antes de su ruptura. Lucía no era solo la hija de Elena. Lucía era su hija. La comprensión lo golpeó como un tren. Durante 8 años, había tenido una hija sin saberlo. Elena había criado sola a su niña, sin buscarlo jamás. Sus asistentes seguían llamándolo, recordándole la cita crucial. Pero Marcos se dio cuenta de que había cosas más importantes que el dinero. Estaba su hija, que lo necesitaba, y estaba Elena, que quizás estaba viviendo sus últimos días. Marcos se levantó sosteniendo la mano de Lucía, mientras el mundo de los negocios se derrumbaba a su alrededor. Se volvió hacia Roberto, y con voz firme le dijo que cancelara todo: la reunión, las llamadas, las citas. Roberto protestó por los millones en juego, pero Marcos lo detuvo con un gesto. Le pidió a Lucía que lo llevara donde su madre inmediatamente. La niña asintió, los ojos iluminándose de alegría. Mientras bajaban al garaje, Marcos llamó al chofer. Lucía explicó que Elena estaba en el Hospital Ramón y Cajal, sala de oncología. Durante el trayecto,
Lucía le contó sobre Elena, profesora de literatura que le leía cuentos cada noche, la persona más dulce del mundo, pero en los últimos meses se había vuelto cada vez más débil, hasta no poder levantarse de la cama. Marcos escuchaba con el corazón en la garganta, dándose cuenta de todo lo que se había perdido. 8 años de vida de su hija, 8 años en que Elena había luchado sola. Lucía explicó que Elena siempre había hablado de él con amor, sin rencor, solo nostalgia. En el hospital, Lucía lo guió por pasillos que conocía bien. Marcos se detuvo ante la puerta, aterrorizado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. ¿Cómo podía mirar a Elena después de 20 años? Pero Lucía le tomó la mano y le dijo que mamá lo estaba esperando. Elena estaba en la cama del hospital, conectada a máquinas, adelgazada por las quimioterapias. Pero cuando vio a Marcos, sus ojos se iluminaron con la misma luz de hace 20 años. 20 años de separación se disolvieron. Elena sonrió y susurró su nombre. Le dijo que sabía que vendría, que siempre había creído en su amor. Y mirando a Lucía añadió que había criado la cosa más hermosa que habían logrado crear juntos. Marcos se acercó tomando la mano frágil de Elena. Le pidió perdón por todo, por haberla dejado, por no haber estado allí. Pero Elena negó con la cabeza. No había nada de qué disculparse. Tenerlo allí ahora era todo lo que siempre había deseado. Cuando Lucía salió a beber algo, Elena se volvió hacia Marcos con ojos febriles. Le contó la verdad. Tumor agresivo de páncreas, 2 meses de vida, quizás 3. Marcos sintió el mundo derrumbarse, pero Elena no quería compasión. Quería hablar del futuro de Lucía. Elena explicó que había criado a la niña sola, con la ayuda de la abuela ya enferma. Ningún apoyo más allá de su sueldo de profesora. Había postergado buscar a Marcos por orgullo, pero ahora Lucía necesitaba un padre. Cuando Lucía volvió, se sentó entre ellos feliz de tener finalmente a los padres juntos. Elena pidió a Marcos que le contara de su vida, pero las palabras sobre éxitos empresariales sonaban vacías ante el valor de Elena. Lucía hizo la pregunta que lo cambió todo. Si ahora se convertirían en una familia de verdad. Elena explicó que Marcos tenía compromisos importantes, pero la niña insistió. Solo quería un papá que la quisiera. Marcos miró a Lucía y Elena y entendió que la verdadera riqueza eran los vínculos de amor. Tomó sus manos y prometió que nunca más las dejaría solas, que se quedaría todo el tiempo que tuviera Elena y luego cuidaría de Lucía. Elena lloró de alegría. Lucía lo abrazó fuerte. Marcos llamó a Roberto, comunicando una licencia indefinida por motivos familiares. Roberto protestó, pero Marcos dijo que había encontrado algo más importante que los negocios. Por primera vez en 20 años, se durmió en paz consigo mismo. Los 2 meses siguientes fueron los más preciosos de la vida de Marcos. Transfirió la gestión empresarial al vicepresidente. Alquiló un apartamento cerca del hospital y reorganizó todo alrededor de Elena y Lucía. Cada mañana traía desayunos especiales y sorpresas. En los días buenos de Elena hacían paseos por el jardín del hospital. En los días difíciles, se quedaba junto a la cama leyéndole los libros que amaba. Lucía inicialmente luchó por aceptar los cambios, pero Marcos aprendió pacientemente a ser padre. Una noche la niña preguntó por qué mamá estaba enferma y si se curaría. Marcos explicó con honestidad que a veces los doctores no pueden curar todo, pero que el amor nunca muere y él nunca la dejaría sola. Elena observaba a Marcos convertirse en padre día a día, viendo al hombre que siempre había sabido que podía ser. Una mañana de enero, particularmente débil, le pidió a Marcos que se casara con ella. Quería que Lucía tuviera padres casados y quería morir con su apellido. La boda se celebró 3 días después en la capilla del hospital. Elena apenas podía mantenerse en pie, pero radiante. Lucía testigo orgullosa con vestido rosa. Cuando el sacerdote dijo, hasta que la muerte los separe, todos sabían cuán cercanas estaban esas palabras. Elena murió 5 días después, serenamente, sosteniendo la mano de Marcos, mientras Lucía dormía junto a ella.
Sus últimas palabras fueron para agradecerle haber vuelto y pedirle que cuidara de su hermosa niña. 6 meses después de la muerte de Elena, Marcos y Lucía habían encontrado un nuevo equilibrio que ninguno de los dos habría imaginado posible. Su casa en el centro de Madrid se había convertido en un refugio de calor y amor, llena de las risas de Lucía y los proyectos que construían juntos para el futuro. Marcos había decidido no volver a la dirección operativa de Santa María Industries. Había mantenido la propiedad y un rol de supervisión estratégica, pero había delegado la gestión diaria para poder dedicar el tiempo que merecía a su hija. La decisión había sorprendido al mundo financiero, pero Marcos había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en miles de millones de euros, sino en los momentos compartidos con las personas que amas. Lucía había atravesado un período difícil después de la muerte de Elena, pero con la ayuda de un psicólogo infantil y sobre todo con el amor constante de Marcos, estaba elaborando lentamente el duelo. Había comenzado a llamarlo papá, sin dudas, y Marcos se emocionaba cada vez que escuchaba esa palabra. La niña también había comenzado a contarle sus sueños para el futuro. Quería convertirse en doctora como los que habían cuidado a mamá, para ayudar a otros niños que estuvieran viviendo su mismo miedo. Marcos la escuchaba con orgullo, reconociendo en ella la generosidad de Elena y la determinación que había heredado de él. También habían comenzado nuevas tradiciones. Los sábados por la mañana iban juntos al mercado, y Lucía elegía los ingredientes para cocinar el almuerzo. Los domingos visitaban la tumba de Elena, llevando flores frescas y contándole lo que habían hecho durante la semana. Marcos había aprendido que el dolor no desaparece, pero puede transformarse en gratitud por el tiempo que se logró compartir. Una noche, mientras ayudaba a Lucía con la tarea de matemáticas, la niña alzó los ojos del cuaderno y le hizo una pregunta que lo llegó al corazón. Le preguntó si era feliz de tenerla como hija, aunque eso significara no poder hacer más el trabajo importante que hacía antes. Marcos dejó el lápiz y miró a Lucía a los ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los suyos y que brillaban con la misma inteligencia de Elena. Le explicó que antes de conocerla, él creía ser feliz, pero en realidad solo estaba ocupado. La felicidad verdadera era lo que sentía ahora. Cada mañana cuando ella le daba el beso de buenas noches, cada vez que reían juntos, cada momento en que se daba cuenta de haberse convertido en la persona que siempre debió ser. Lucía sonrió y volvió a sus tareas, satisfecha con la respuesta. Pero añadió algo que Marcos nunca olvidó, que también mamá estaba feliz allá arriba en el cielo, porque siempre había sabido que él se convertiría en el papá más bueno del mundo. Esa noche, mientras miraba a Lucía dormir en su cuarto lleno de libros y dibujos, Marcos pensó en el milagro que había transformado su vida. Una niña valiente había atravesado Madrid para buscarlo, había arriesgado todo para reunir a su familia y había salvado no solo a sí misma sino también a él. Había perdido miles de millones en valor empresarial a causa de sus decisiones, pero había ganado algo invaluable: el amor incondicional de su hija y la certeza de haberse convertido en el hombre que Elena siempre había creído que podía ser. Al día siguiente, Marcos y Lucía estaban desayunando cuando sonó el teléfono. Era Roberto, que lo informaba de que los inversores japoneses habían vuelto con una oferta aún más ventajosa, pidiendo específicamente tratar con él. Era la oportunidad de la vida, la que habría convertido a Santa María Industries en el coloso mundial que Marcos siempre había soñado. Marcos escuchó en silencio, luego miró a Lucía que untaba mermelada en el pan, cantando una cancioncita que había aprendido en el colegio. Le dijo que declinara gentilmente la oferta. Roberto protestó, pero Marcos lo interrumpió, explicándole que ya tenía todo lo que quería. Cuando colgó, Lucía le preguntó quién era. Marcos le dijo que era alguien que quería hacerle hacer un trabajo importante, pero que él había dicho que no, porque ya tenía el trabajo más importante del mundo: ser su papá. Lucía lo abrazó fuerte y le susurró al oído que ella también tenía el trabajo más importante del mundo: ser su niña. En ese momento,
Marcos Santamaría se dio cuenta de que la niña con ropa gastada que había encontrado 6 meses antes en el vestíbulo de la Torre Caleido no solo había cambiado su vida, le había salvado el alma. Y mientras salían de casa para acompañar a Lucía al colegio, Marcos miró el cielo y susurró un «gracias» a Elena, sabiendo que ella estaba sonriendo y que estaba orgullosa de la familia que habían logrado construir juntos, aunque por poco tiempo. El amor, había aprendido, no se mide en la duración, sino en la intensidad. Y lo que él, Elena y Lucía habían compartido duraría para siempre. ¿Te impactó esta historia de segundas oportunidades y amor reencontrado? ¿Te hizo reflexionar sobre qué es realmente importante en la vida? Si tú también crees que nunca es demasiado tarde para tomar las decisiones correctas, que el amor puede vencerlo todo y que a veces los niños son más sabios que los adultos, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre carrera y familia? ¿Crees que el éxito vale más que el amor? ¿Piensas que Marcos tomó la decisión correcta, dejando todo por su hija? Suscríbete al canal para más historias que celebran el poder del amor familiar, el valor de cambiar de vida y la belleza de las segundas oportunidades. Like, comenta, comparte, porque cada historia nos recuerda que la verdadera riqueza son las personas que amamos, que nunca es demasiado tarde para convertirnos en la persona que siempre debimos ser, y que a veces una pequeña mano puede salvar un alma perdida.